En una época remota, mucho antes de que la humanidad comenzara su andadura y de que existieran maravillas modernas como el metro y los rascacielos, cuando el mundo aún recordaba a los perezosos gigantes que vagaban por los bosques y Broadway era solo un sueño, surgió una regla: el acróbata debe actuar primero. Nadie explicaba por qué le había tocado en suerte tal destino al acróbata. Sin embargo, nadie, ni siquiera los propios acróbatas, dudaba de que este honor era bastante cuestionable. Incluso en aquellos tiempos lejanos, cuando el mundo del espectáculo apenas nacía, estaba claro que el primer número del programa recibiría la menor cantidad de aplausos. En todas las épocas, ya fuera en la corte de un monarca o en un escenario teatral, era el acróbata, independientemente de cómo lo llamaran, saltimbanqui, bufón, payaso o arlequín, a quien lanzaban primero como carnada a un público hambriento de entretenimiento, para prepararlo para números más refinados. Y aún hoy, las maravillas de la acrobacia se exhiben justo después de la obertura, lo que demuestra la extraordinaria sumisión de toda la comunidad acróbata. Pero, ¿qué pasaría si un acróbata se negara a seguir esta regla no escrita? ¿Y si decidiera cambiar el curso de los acontecimientos y reescribir su papel en este juego eterno? Quédense con nosotros para descubrir los secretos que se esconden tras el telón y los inesperados giros del destino que aguardan a quienes se atreven a ir contra la corriente. Hugo Brinkerhoff, ajeno a las facetas ocultas de su profesión, solo conocía el pasado circense de sus padres, acróbatas en Alemania. Poseía una constitución robusta y una gran flexibilidad, y el espectáculo fascinante del reluciente trapecio era su mayor deleite. A Brinkerhoff le bastaban su trapecio y los agradecidos aplausos del público. Hugo sentía un orgullo especial por Mira, una belleza menuda y grácil, ágil como una gata, y con los mismos ojos verdes y soñolientos. Se conocieron en la oficina del empresario Breckman, y el corazón del atleta le dijo que ella era la elegida. Fue Mira quien le dio un nuevo nombre al número, Atlas y compañía, tras su boda en Indianápolis, durante un descanso entre funciones. Fue ella quien luchó desesperadamente por una mejor publicidad, y fue Mira quien diseñó y perfeccionó su espectacular truco final. La figura esbelta de Mira, su vuelo en el trapecio y su enigmática sonrisa convirtieron a Atlas y compañía en un espectáculo acrobático que conquistó el país, ganándose elogios en la revista Variety y asegurándoles un lugar en los mejores escenarios junto a otras estrellas representadas por Breckman Brinkerhoff. Aquel coloso de fuerza y confianza sentía un orgullo genuino de que su amada Mira cautivara los corazones de quienes la rodeaban. Nadie podía resistirse a su encanto. Entre los admiradores de la belleza de ojos verdes se contaban un cantante de aterciopelado barítono de Boston, un virtuoso del claqué de Búfalo y un bailarín que había conquistado al público de Washington. No hay que olvidar a Tex Crosby, el cowboy cuyas canciones fluían como un arroyo de montaña, al gran Gordy, cuyos trucos eran dignos del mismísimo Houdini, y al marinero Sam, el cómico cuyas bromas provocaban carcajadas. Las semanas que pasaron juntos en los escenarios no hicieron más que intensificar la admiración general por Mira, mientras Brinkerhoff, con una sonrisa condescendiente, disfrutaba de la adoración de todos, rebosante de un orgullo tonto pero sincero. ¿Podía existir en el mundo una mujer más bella o una acróbata más hábil que su Mira? Pero el destino tenía otros planes. Mira ya no estaba. Aquella noche de primavera, llena de calidez y de los aromas de la naturaleza que despertaba, fue el propio Brinkerhoff quien dio la voz de alarma. Ya eran las 5 de la mañana, y Sumaira no había regresado a su modesta habitación en la pensión para artistas de la calle 47. Después de la función final en el Teatro Metropol, se había quedado con su esposa,
para perfeccionar un nuevo y emocionante número. Al terminar el ensayo, Brinkerhoff se cambió rápidamente y se despidió de ella en su camerino compartido. Tenía una reunión importante con Breckman para discutir los términos de un nuevo contrato que prometía grandes perspectivas. Al llegar a la pensión, Brinkerhoff no encontró a Mira. Alarmado, corrió de vuelta al teatro, pero las puertas ya estaban cerradas por la noche. Hugo pasó toda la noche en una angustiosa espera. Probablemente solo salió a dar un paseo, amigo, dijo el teniente de guardia en la comisaría de la calle 47 Oeste, sin ocultar un bostezo. Váyase a casa e intente descansar. Sin embargo, Brinkerhoff continuaba gesticulando desesperadamente, incapaz de ocultar su agitación. Ella nunca haría algo así, repetía, su acento alemán sonando especialmente claro en su voz llena de ansiedad. He llamado al teatro, pero nadie contesta. Se lo ruego, teniente, ayúdeme a encontrarla. Ah, estos alemanes, suspiró el teniente, dirigiéndose a un detective que estaba cerca. Está bien, Baldi, ve qué puedes hacer. Si está en algún tugurio, no dudes en propinarle un buen golpe a este gigante. Baldi y el gigante, pálido de preocupación, salieron en su busca y encontraron el Teatro Metropol cerrado, tal como había dicho Brinkerhoff. Eran cerca de las 6 de la mañana, el alba despuntaba, y Baldi llevó a Hugo a una cafetería cercana a tomar un café. Esperaron frente al teatro hasta las 7, cuando apareció el portero, el viejo Perk, y les abrió las puertas. Al entrar tras el escenario, en el camerino de Atlas y compañía, vieron a Mira colgando de una de las tuberías de agua. Una vieja y sucia cuerda, tan fuerte como un cable de acero, estaba apretada alrededor de su frágil cuello. Atlas permanecía inmóvil, con la cabeza entre las manos, contemplando el cuerpo sin vida de su esposa, y en su dolor silencioso recordaba a un antiguo dios nórdico. Ellery Quinn, abriéndose paso entre la ruidosa multitud de reporteros y detectives tras el escenario, logró convencer al sargento Belly, tras la puerta cerrada del camerino, de su identidad. Dentro de la sofocante habitación, encontró a su padre, el inspector Quinn, rodeado de artistas y empleados del teatro visiblemente alterados. Apenas pasaban las 9 de la mañana, y Ellery se indignaba en su interior por la crueldad del asesino, que lo había obligado a levantarse tan temprano. Sin embargo, ni el imponente sargento ni el bajo inspector prestaron atención a sus quejas, que cesaron en cuanto Ellery posó la vista en el siniestro hallazgo que pendía de la tubería. La gigantesca figura de Brinkerhoff se erguía junto a la silla frente al tocador de su esposa. Tenía los ojos inyectados en sangre. «Ya lo he contado todo», murmuraba. «Estábamos ensayando un nuevo truco. Luego fui a reunirme con el señor Breckman». El corpulento empresario asintió afirmativamente. «Eso es todo. No sé quién, ni por qué». El sargento Belly, con su voz de bajo, enumeró los hechos fragmentados. Ellery volvió a mirar a la mujer sin vida. Los músculos de sus muslos estaban tensos, en un espasmo post-mortem, bajo las mallas de color carne. Sus ojos verdes permanecían muy abiertos. El cuerpo se balanceaba ligeramente en una macabra danza de la muerte. Ellery recorrió con la mirada a los presentes. Baldi, el detective local, se había sonrojado por la súbita popularidad que le habían otorgado los reporteros. Un hombre alto y delgado, que recordaba a Gary Cooper, liaba un cigarrillo junto a Breckman, era el cowboy cantante Tex Crosby, que miraba con severa hostilidad al gran Gordy, apoyado contra la sucia pared. Gordy lucía un bigote negro engominado, una nariz aguileña, ojos negros y largos dedos de tono oliváceo. Bajo los ojos cansados del cómico, Sam se marcaban unas ojeras oscuras. Parecía necesitar desesperadamente un trago,
En cambio, Joe Kelly, el administrador, no parecía tener esa necesidad. Apestaba como una cervecería y mascullaba para sí alguna obscenidad etílica. El inspector preguntó a Brinkerhoff cuánto tiempo llevaban casados. Respondió que llevaban 2 años juntos, tras casarse en Indianápolis. El inspector quiso saber si alguno de los dos había estado casado antes, a lo que Brinkerhoff respondió negativamente por ambos. La siguiente pregunta fue sobre si tenían enemigos, lo cual también fue negado. A la pregunta de si eran felices en su matrimonio, Brinkerhoff respondió que eran felices como tórtolos. Ellery, acercándose al cuerpo, lo examinó detenidamente. Las muñecas y los tobillos de la víctima estaban atados con toallas manchadas de pintalabios, y las venas de sus brazos y piernas estaban tensas. Sus pies colgaban a 1 metro del suelo. Junto a la pared había una vieja escalera de mano, con la que, supuso Ellery, se podría haber pasado la cuerda por encima de la tubería y colgar el cuerpo. Ellery preguntó en voz baja al sargento, que estaba a su lado observando el cadáver con interés, si la escalera había sido encontrada junto a esa pared. El sargento confirmó que normalmente se guardaba junto al cuadro eléctrico. «Entonces no es un suicidio», concluyó Ellery, señalando que eso ya aclaraba algo. El sargento Belly no pudo evitar un comentario de aprobación, destacando la atractiva figura de la difunta. Sin embargo, Ellery reaccionó con brusquedad, subrayando que una bonita figura, en este contexto, no era un objeto de admiración, sino un trágico problema. La mirada de Ellery estaba fija en la tosca cuerda, enrollada 2 veces alrededor del cuello de la víctima como un adorno primitivo. Debajo de la oreja derecha se veía un nudo grande, y otro nudo unía la cuerda a la tubería que estaba sobre su cabeza. «¿De dónde ha salido esta cuerda?», preguntó Ellery de repente. El sargento explicó que la cuerda se había encontrado en un viejo baúl tras el escenario, en el cuarto de atrezo, donde llevaba años acumulando polvo, olvidada por algún artista. Ellery, sin mostrar deseos de examinar el baúl personalmente, tomó nota de las palabras del sargento. Acercándose a la ventana, Ellery volvió a examinar a los presentes. Brinkerhoff no dejaba de repetir lo feliz que era con Mira, y juraba vengarse de ese maldito diablo que le había arrebatado la vida. Sus grandes puños se apretaban y se abrían en una furia impotente. «Era como una flor», murmuró con voz temblorosa, expresando su dolor. En la conversación intervino bruscamente Joe Kelly, el administrador, cuya forma de andar delataba una fuerte conmoción. «Tonterías», espetó. «Era una mujerzuela cualquiera, inspector. Créame, yo lo sé». Sus palabras iban acompañadas de una sonrisa cínica, demostrando una total falta de respeto por la memoria de la fallecida. Brinkerhoff, atónito por lo que acababa de oír, apenas pudo articular. «¿Una mujerzuela? ¿Qué significa eso?». Se levantó de su asiento bruscamente, como impulsado por un resorte. El cómico Sam, alarmado por la situación, se inquietó y parpadeó rápidamente con sus ojos enrojecidos por el cansancio. «Kelly, ¿estás en tu sano juicio? ¿Qué estás diciendo?» «Jefe, simplemente ha bebido demasiado», declaró apresuradamente, intentando suavizar la tensión. «¿Que estoy borracho?», exclamó Kelly indignado, con la voz llena de ira. «Pues pregúntenselo a él», soltó, señalando con el dedo al alto cowboy que estaba cerca. El inspector, tratando de entender lo que sucedía, se dirigió a Kelly. «¿Qué quiere decir, Kelly? ¿Afirma usted que la señora Brinkerhoff tenía una aventura con Crosby?» Brinkerhoff emitió un rugido gutural, como un gorila enfurecido listo para atacar. Se abalanzó hacia adelante, sus manos buscando la garganta del cowboy, como si quisiera acabar con él de inmediato. Pero el sargento Belly, reaccionando al instante, agarró al gigante por un brazo y se lo retorció bruscamente a la espalda. Baldy saltó y se aferró al otro brazo de Brinkerhoff, inmovilizándolo.
Brinkerhoff intentaba liberarse desesperadamente, con la mirada fija en el hombre delgado, que, a pesar de su palidez, permanecía inmóvil, como petrificado. «Sáquenlo de aquí», ordenó el inspector al sargento, con voz firme y decidida. «Que se quede fuera con un par de hombres hasta que se calme». El acróbata, que respiraba con dificultad por la rabia y la tensión, fue escoltado fuera de la habitación con esfuerzo. La tensión en el ambiente se podía cortar con un cuchillo. La mirada del inspector se clavó en Crosby, instándole a ser sincero. Sin embargo, el cowboy, manteniendo una apariencia imperturbable, declaró que no tenía nada que contar. Subrayó que era nativo de Texas y que no se le asustaba fácilmente. Crosby se refirió con desdén a Brinkerhoff, llamándolo cabeza hueca, y lanzó una mirada fulminante a Kelly, aconsejándole que mantuviera la boca cerrada. Kelly, incapaz de contenerse, gritó que Crosby mentía y le pidió al jefe que no le creyera. Acusó a Mira de comportamiento frívolo, afirmando que había estado engañando a su marido durante todo el viaje de Chicago a Boston. El gran Gordy intervino en la conversación, interrumpiendo fríamente a Kelly. Expresó sus dudas sobre la sensatez de las palabras del administrador, aludiendo a su estado de embriaguez. Gordy describió a Mira como una mujer sociable que podía permitirse tomar una copa a escondidas con Crosby o con él mismo, algo que a Brinkerhoff no le gustaba, por lo que no lo hacía en su presencia. Sin embargo, Gordy aseguró que todo se limitaba a eso. El inspector, frunciendo el ceño, se preguntó quién decía la verdad. Se dirigió a Kelly, instándole a compartir la información que conocía. El administrador, con una sonrisa burlona, respondió que sabía lo que sabía, e insinuó que el gran Gordy podría contar más sobre su relación con Mira, mencionando que se la había quitado a Crosby hacía apenas un par de semanas. Un fuerte grito del viejo caballero hizo callar al texano y al moreno de bigote, que se habían levantado de un salto al mismo tiempo. Se dirigió a Kelly preguntándole por la fuente de su información. Mientras tanto, el cuerpo de la mujer fallecida seguía balanceándose, como en una danza macabra. Kelly explicó que había oído a Tex acusar furiosamente a Gordy de cortejar a su dama. Además, él mismo había visto a Gordy abrazando a la mujer tras el escenario apenas el día anterior, calificándolo de una clásica rivalidad. La pregunta fue dirigida directamente a Gordy, pero la respuesta fue el silencio. La tensión aumentaba, los dedos del alto cowboy se pusieron blancos por la presión, y el mago respiraba con dificultad. De repente, la puerta se abrió y entraron el asistente del médico forense, jefe, el doctor Prutti, y un hombre corpulento de rostro curtido, Bradford. Su llegada trajo cierto alivio. El inspector se dirigió de inmediato al doctor, pidiéndole que no tocara el cuerpo hasta que Bradford examinara el nudo en la tubería. Bradford, que había llegado con el doctor, colocó la escalera de mano y subió hacia el cuerpo colgante. Examinó cuidadosamente los nudos situados detrás de la oreja de la mujer y en la tubería, mientras el doctor Prutti sujetaba el cadáver por los pies. Ellery, suspirando profundamente, comenzó a pasear pensativo por la habitación, pasando desapercibido. Todas las miradas estaban clavadas en los expertos. Sin embargo, a Ellery no lo abandonaba una sensación de inquietud, cuyo origen no podía determinar. Quizás se debía a la atmósfera opresiva que emanaba de la mujer silenciosa en mallas. En el cajón superior del tocador de la difunta, Ellery descubrió un revólver del calibre 22, cargado y listo para disparar. Era un arma pequeña pero letal, con una empuñadura de nácar grabada con las iniciales MB. Ellery, entrecerrando ligeramente los ojos, miró a su padre, quien simplemente asintió en respuesta. Continuando con la inspección, Ellery se detuvo de repente, sus ojos grises expresando una extrema cautela.
En el centro de la habitación, sobre una silla de madera destartalada y entre objetos esparcidos, yacía un largo abrecartas niquelado. Ellery lo levantó con cuidado, examinando su hoja brillante a la luz, pero no encontró el menor rastro de sangre. Dejando el cuchillo con cuidado en su sitio, continuó su inspección, deteniéndose junto a un barato quemador de gas que estaba en el suelo, en un rincón alejado de la habitación. El tubo del quemador estaba firmemente insertado en la toma de la pared, pero la llave estaba cerrada. Al tocar el quemador, Ellery notó que estaba completamente frío. Con un presentimiento inexplicable, Ellery se dirigió al almacén. Detrás de la puerta abierta había una caja de herramientas de madera, sobre la cual descansaba un pesado martillo de acero. En el suelo, junto a la caja, había virutas de madera esparcidas. El borde de la puerta no estaba pintado, lo que indicaba que había sido cepillado recientemente. La mirada de Ellery se volvió tensa y concentrada. Acercándose rápidamente al inspector, preguntó sobre el origen del arma. ¿El revólver pertenecía a la fallecida? El inspector lo confirmó, añadiendo que no era una adquisición reciente. Según el esposo de la víctima, Brinkerhoff, el arma fue comprada poco después de su boda, con fines de autodefensa. Ellery evaluó con escepticismo la eficacia de tal protección, echando un vistazo a los expertos que trabajaban y encogiéndose de hombros. En ese momento, el hombre de hombros anchos y rostro sonrosado, que acababa de bajar de la escalera, expresó una sorpresa extrema. El sargento Belly, regresando al lugar de los hechos, comenzó a subir por la escalera, sosteniendo una navaja. El doctor Prutti esperaba abajo, observando cómo el sargento se disponía a cortar la cuerda atada a la tubería. Ellery, sin apartar la vista del cuerpo de la víctima, continuó reflexionando en voz alta. ¿Cómo es que la caja de herramientas acabó en el almacén? El inspector explicó que el día anterior, un carpintero había estado reparando la puerta, que al parecer se había descuadrado. Debido a las estrictas normas del sindicato que regulan el horario laboral, el carpintero no pudo terminar el trabajo y dejó las herramientas en su sitio. ¿Qué hay de inusual en eso?, preguntó el inspector. Aquí todo es inusual, respondió Ellery. El gran Gordy, manteniendo la compostura, observaba la escena, pero Ellery parecía no prestarle atención. El pequeño cómico Sam, acurrucado en un rincón, miraba con aprensión al sargento. El texano, sin mostrar el más mínimo placer, seguía fumando, ajeno al mundo que lo rodeaba. Todo está perfectamente claro, concluyó Ellery. Este es uno de los casos más sorprendentes con los que me he encontrado. El inspector parecía completamente desconcertado. Exclamó con perplejidad, dirigiéndose a Ellery. Por el amor de Dios, ¿qué puede haber de notable aquí? No entiendo absolutamente nada. Ellery, sin ocultar su irritación, lo interrumpió bruscamente. Hasta un niño lo vería, y aún así es asombroso. En esta habitación hay 4 excelentes herramientas para cometer un asesinato. Un revólver cargado, un afilado abrecartas, un quemador de gas y un pesado martillo. Pero en lugar de eso, el agresor ata a la víctima con toallas, sale de la habitación, cruza el escenario, se dirige al cuarto de atrezo, donde encuentra en un viejo baúl, olvidado allí por algún actor desconocido hace muchos años, un trozo de cuerda raída. Luego regresa con esa cuerda y una escalera de mano tomada de junto al cuadro eléctrico. Se sube a ella, ata la cuerda a una tubería y cuelga a la desdichada mujer. Pero la pregunta es, ¿para qué?, dijo Ellery con fervor. ¿Por qué el asesino rechazó 4 formas simples y rápidas de matar? Un disparo, una puñalada, envenenamiento por gas o un golpe con un martillo, y prefirió el método tan complejo y laborioso de la horca? Mientras tanto, el doctor Prutti, arrodillado, examinaba el cuerpo de la víctima,
que el sargento había depositado con cuidado en el sucio suelo. «Esto ha sido la gota que colma el vaso, inspector», dijo el hombre del rostro encendido, con la voz temblorosa por la emoción. «¿A qué se refiere exactamente?», respondió bruscamente el inspector Quinn, sin ocultar su irritación. «El nudo», respondió el hombre, mostrando la cuerda con un nudo intrincado. El nudo que estaba detrás de la oreja de la víctima era común, incluso demasiado tosco para ser la causa de la muerte. Pero el nudo en la tubería, eso escapa a mi comprensión, señor. Ellery, estudiando atentamente la compleja estructura del entrelazado, preguntó: ¿No le resulta familiar este tipo de nudo? En absoluto, señor Quinn. He pasado años estudiando nudos en el departamento de policía, pero nunca me había encontrado con algo así. Solo puedo decir que no es un nudo marinero ni de cowboy. ¿Quizás sea obra de un aficionado?, murmuró el inspector, manoseando la cuerda. Un nudo casual que se apretó solo. El experto negó con la cabeza. No, señor, eso está descartado. Quienquiera que atara este nudo sabía perfectamente lo que hacía. Aquí no hay lugar para el azar o la improvisación. Bradford se apartó, y el doctor Pruty, que hasta entonces había estado inclinado sobre el cuerpo, levantó la cabeza y anunció: «Aquí ya no puedo hacer más. Es hora de trasladar el cuerpo a la morgue para un examen más detallado. Mis ayudantes ya están esperando fuera». Frunciendo el ceño, el inspector formuló una pregunta que rompió el silencio. «Doctor, ¿cuándo ocurrió su muerte?». La respuesta del patólogo fue: «Aproximadamente a medianoche. Es imposible determinar una hora más precisa. La causa de la muerte fue asfixia. Eso es evidente». El inspector, tomando nota, ordenó: «Prepare un informe detallado. Es posible que la autopsia no aporte nuevos datos, pero no debemos descuidar este procedimiento». Luego, dirigiéndose a uno de sus subordinados, ordenó: «Thomas, traiga al portero». El doctor Pruty, acompañado por personal de la morgue, abandonó la sala, mientras el sargento Belly regresaba, trayendo consigo al anciano Perk, que hacía las veces de portero y vigilante. «¿A qué hora cerró el edificio anoche, señor?», preguntó el inspector con tono de desaprobación. El viejo Perk se puso visiblemente nervioso. Su voz temblaba. «Se lo juro, inspector, no tuve mala intención. El señor Kelly no me lo perdonará si se entera. Es que tenía mucho sueño». El inspector, frunciendo el ceño, lo interrumpió. «¿De qué está hablando?». «Anoche, después de terminar la función, Mira me dijo que ella y Atlas planeaban ensayar un nuevo truco. No quise esperarlos. Como no quedaba nadie en el teatro, ni siquiera las limpiadoras se habían ido ya, cerré todas las puertas excepto la de servicio y les dije a Mira y a Atlas: «Cuando terminen, chicos, cierren la puerta de servicio». Después de eso, me fui a casa. El inspector constató con pesar que ahora resultaba imposible determinar el círculo de personas que tuvieron acceso al edificio. El agresor podría haber entrado sin ser visto o haber esperado el momento oportuno. Ocultando su inquietud, se dirigió a los artistas para preguntarles dónde se encontraban después de la función de ayer. El trío se mostró notablemente alarmado. El maestro Gordy, que hasta entonces había mantenido la compostura, informó con una nota de tensión en su voz que había regresado a la pensión y se había ido a dormir. A la pregunta de si había testigos que confirmaran su llegada a la pensión, donde también vivían los Brinkerhoff, respondió negativamente. El cowboy Tex admitió haber visitado un establecimiento de bebidas, pero no recordaba su nombre. Según sus palabras, había abusado del alcohol y se despertó por la mañana en su habitación con un fuerte dolor de cabeza. El inspector señaló con ironía la difícil situación de ambos artistas, incapaces de proporcionar una coartada. Luego se dirigió al cómico, quien se apresuró a declarar que tenía una prueba irrefutable de su paradero. Según el cómico,
2 docenas de testigos estaban dispuestos a confirmar su presencia en un local cercano. El inspector preguntó de inmediato por la hora exacta. Las campanas dieron la medianoche. «Está bien», gruñó el inspector. «Manténganse alerta, muchachos. Podríamos necesitar su ayuda. Llévenselos de aquí, Thomas, antes de que pierda la paciencia». En tiempos remotos, cuando los perezosos gigantes vagaban por los bosques, aquel mismo empresario emprendedor que predijo el éxito del acróbata pronunció otra máxima: el espectáculo debe continuar. Accidentes, la fuga de un artista con la domadora de leones, la embriaguez de una joven actriz, un ataque a una espectadora en la quinta fila, un incendio en el camerino, nada debe detener la función. Ni siquiera un asesinato puede quebrantar esta ley inmutable. El espectáculo continúa contra viento y marea, terremotos, inundaciones, administradores borrachos como Kelly, e incluso la increíble historia de una acróbata ahorcada. Por eso no es de extrañar que con la llegada de los primeros espectadores al Metropol no hubiera ni rastro del trágico suceso de la noche anterior, cuando entre esos muros se apagó la vida de una mujer. Policías y detectives, con rostros preocupados, continuaban su trabajo tras el escenario. Para el mundo del espectáculo, un asesinato es solo un incidente menor, digno de mención en unas pocas columnas de Variety. El inspector Richard Quinn, consumido por la preocupación, no encontraba acomodo en su duro asiento de la 15ª fila. A su lado, Ellery parecía completamente absorto en sus pensamientos. Lo más sorprendente para el inspector era que había sido Ellery quien había insistido en que asistieran a esta función. Tuvieron que soportar la proyección de un largometraje que el inspector ya había visto, luego un noticiario y una película de dibujos animados. Y justo cuando en la pantalla apareció el letrero que anunciaba el comienzo del programa principal, Ellery se levantó de repente y dijo: «Tenemos que ir tras el escenario. Hay algo». Pero no terminó la frase. Pasaron por los polvorientos palcos del lado derecho, y a través de una puerta de hierro custodiada por un vigilante policía de uniforme, accedieron a la zona de bastidores. Allí los recibió un silencio inusual. Kelly, con aspecto sombrío, estaba sentado en una silla rota cerca del cuadro eléctrico, mordiéndose las uñas pensativamente. No se veía a ningún artista. «Kelly, ¿hay unos prismáticos en este edificio?», preguntó Ellery con una brusquedad inesperada. El irlandés abrió los ojos sorprendido. «¿Y para qué los necesita? Por favor, encuéntrelos». Kelly hizo un gesto a uno de los tramoyistas que pululaban por los bastidores, quien desapareció de inmediato para regresar poco después con unos prismáticos de teatro. «¿Y qué es lo que pasa?», gruñó con impaciencia el inspector Quinn, claramente intrigado por la situación. Ellery Quinn, sin perder un segundo, se llevó los prismáticos a los ojos, examinando atentamente el escenario. «Todavía no lo sé», respondió evasivamente, encogiéndose de hombros. «Es solo una intuición, nada más». En ese momento, desde el foso de la orquesta, llegaron los primeros compases de una obertura de opereta, familiar y un tanto manida. «Poeta y campesino», resopló el inspector, mostrando su irritación. «¿Es que no tienen nada más nuevo en su repertorio?». Pero Ellery, completamente absorto en sus pensamientos, guardó silencio. Esperó pacientemente, con los prismáticos listos, observando sin descanso el escenario, ya bañado por la brillante luz de las candilejas. Cuando los últimos acordes de la obertura se apagaron, el público estalló en aplausos y en la pantalla apareció la inscripción: «Atlas y compañía». El inspector, que hasta entonces había estado refunfuñando, se animó de repente, sus ojos brillando de curiosidad. El telón comenzó a subir lentamente, y ante los ojos de los espectadores apareció el mismísimo Atlas, sonriendo deslumbrante y saludando al público con una reverencia. Su poderoso cuerpo estaba enfundado en unas mallas de color carne, creando la ilusión de desnudez.
A su lado, una mujer alta e imponente de cabellos dorados, cuya sonrisa brillaba bajo las luces, gracias a, al menos, un diente de oro. También llevaba unas mallas de color carne, Brinkerhoff, poseedor de la increíble capacidad de los acróbatas para recuperarse rápidamente, tanto física como anímicamente, había insistido en continuar con las actuaciones. Breckman, por su parte, le había proporcionado rápidamente una nueva compañera, con quien Hugo había realizado un intenso ensayo de 1 hora justo antes de salir a escena. El espectáculo debe continuar, pase lo que pase. En la pista del circo se desarrollaba un espectáculo fascinante. El poderoso Atlas y la artista rubia ejecutaban una cascada de trucos vertiginosos, haciendo que el público contuviera la respiración de asombro. La orquesta, como si secundara sus movimientos, descargaba sobre los espectadores un torrente de sonido. El percusionista, sin escatimar esfuerzos, marcaba ritmos ensordecedores, acompañando las proezas acrobáticas en el trapecio. Ellery, el inspector y Kelly, situados tras el escenario, parecían absortos en la escena. El tenso silencio solo era roto por la pesada respiración de Kelly, como si acabara de salir a la superficie. En ese momento, apareció a su lado una figura cómica. Ellery, al volverse, reconoció al marinero Sam, el cómico del circo, ataviado con un uniforme de la marina desproporcionadamente grande. Su rostro, oculto bajo una capa de maquillaje, permanecía impasible mientras observaba la actuación de Atlas y compañía. Impresionante, ¿verdad? Sonó de repente la vocecilla del cómico, rompiendo la tensión reinante. Silencio como respuesta. Ellery, volviéndose hacia el administrador, susurró: «Kelly, vigile a...». El final de la frase se perdió en el ruido, sin llegar a oídos ni del cómico ni del inspector. Kelly parecía desconcertado. Sus ojos enrojecidos se abrieron de par en par por la sorpresa, pero asintió afirmativamente, sin apartar la vista de los acróbatas que volaban por el aire. Tras finalizar el número, la orquesta tocó la melodía tradicional. Atlas, radiante de encanto, se inclinaba ante el público, mientras su compañera hacía una reverencia, mostrando su diente de oro. Cuando el telón cayó, Ellery miró interrogante a Kelly, pero éste solo negó con la cabeza. En el escenario apareció una proyección de las palabras: «El marinero Sam». Casi de inmediato, el espacio se llenó de una enérgica melodía. El artista, vestido con un amplio uniforme de marinero, dedicó al público 3 sonrisas torcidas, como si estuviera frente a un espejo. Tomó aire y salió disparado hacia el proscenio, donde inmediatamente cayó de bruces entre las carcajadas que llegaban desde la penumbra del auditorio. Los presentes guardaban silencio, sin apartar la vista de la escena. Hay que admitir que la actuación del cómico tenía una buena dosis de ingenio. Se burlaba con una maestría inimitable de la dura vida de los marineros, ya fuera contando historias inverosímiles sobre travesías marítimas o trepando a un mástil imaginario para luego desplomarse con estrépito ante el regocijo general. En cierto modo, no tiene nada que envidiarle al mismísimo Jimmy Barton, comentó el inspector. «Pura palabrería», masculló Kelly, apenas moviendo los labios. Simulando zarpar del escenario, el marinero Sam se detuvo entre bastidores. Gotas de sudor le corrían a raudales por el rostro. El estruendo de los aplausos lo obligaba a aparecer una y otra vez ante el público para hacer reverencias. «Sam», le siseó Kelly, «te lo ruego, hazles el truco de la cuerda». «¿Con la cuerda?», preguntó Ellery en un susurro apenas audible. El cómico se lamió nerviosamente los labios secos y volvió a salir corriendo al escenario. Una explosión de alegría desenfrenada dio paso instantáneamente a un silencio sepulcral. Tambaleándose y parpadeando sin sentido, Sam lanzó de repente un grito agudo. De repente, un grito desesperado de auxilio
rasgó el silencio del teatro. «Que alguien me lance una cuerda». En respuesta a esta súplica, desde los bastidores, como por una cruel ironía del destino, cayó sobre el escenario un cigarro gigante de cartón piedra, cómicamente exagerado en sus dimensiones. «No, una cuerda de verdad», chilló el cómico, Sam, en un ataque de desesperación, y entonces, como por arte de una malvada varita mágica, desde las tramoyas descendió, retorciéndose como una serpiente, una cuerda negra. Parecía perseguir a Sam, enroscándose alrededor de sus hombros. El cómico, presa del pánico, intentaba agarrar los extremos resbaladizos por el alquitrán, pero fue en vano. La cuerda solo lo apretaba más fuerte entre sus brazos. El público vitoreaba, tomando la escena como parte del espectáculo cómico. Incluso el rostro severo de Kelly se dibujó con una sonrisa, y el inspector reía a carcajadas. Al final de esta escena absurda, 2 tramoyistas salieron corriendo en su ayuda y se llevaron al cómico, enredado en la cuerda, tras el telón. Bajo la gruesa capa de maquillaje, se veía que el rostro de Sam se había vuelto blanco de espanto. Sin embargo, para sorpresa de todos, se liberó de las ataduras con bastante rapidez. «Un número excelente», exclamó el inspector, expresando su admiración. «Ha sido simplemente brillante». Sam, murmurando algo ininteligible, se dirigió a su camerino, como perdido. La cuerda negra quedó tirada donde había caído, como un recordatorio de lo sucedido. Ellery la miró de reojo, pero inmediatamente desvió la vista hacia el escenario, donde se escuchaba un encantador tenor. La orquesta interpretaba la conmovedora melodía de Hogar en la pradera, y en el escenario brillaba Tex Crosby. En el escenario apareció un hombre larguirucho, vestido con un llamativo traje de cowboy que le sentaba con una elegancia desenfadada. Las empuñaduras de nácar de los revólveres que asomaban de sus pistoleras parecían una parte inseparable de su imagen. Un sombrero blanco de ala ancha proyectaba una sombra sobre su rostro delgado, y sus piernas ligeramente arqueadas le añadían un toque de color. En resumen, ante los espectadores, se encontraba un auténtico cowboy. Crosby interpretaba canciones que ensalzaban el oeste y compartía anécdotas divertidas, utilizando su suave acento texano. Mientras tanto, sus largos dedos jugaban hábilmente con un lazo, como si le dieran vida. Desde el principio de la actuación hasta la canción final, el último rodeo, el lazo estuvo en continuo movimiento. «Es clavadito a Will Rogers», comentó Kelly con una sonrisa, guiñando sus ojos enrojecidos. Ellery usó los prismáticos por primera vez para ver mejor al artista. Cuando el texano terminó su actuación con una reverencia, Ellery miró interrogante al administrador, pero Kelly solo negó con la cabeza. Luego, en el escenario apareció el gran Gordy, acompañado de destellos de relámpagos y truenos, ataviado con una túnica siniestra. Su aparición fue realmente impresionante. Sus ojos negros brillaban, las puntas de su bigote temblaban sobre sus labios pintados de un rojo vivo, y su nariz aguileña recordaba el pico de un águila. Sus manos y su boca estaban en constante movimiento. El discurso tranquilo y fluido del ilusionista entretenía al público, desviando la atención de las misteriosas manipulaciones de sus manos. Los trucos que realizaba con cartas, monedas y pañuelos dejaban atónitos a los no iniciados. Parecía que bajo su túnica se escondían innumerables sorpresas. Ellery y el inspector, completamente absortos en el espectáculo que se desarrollaba en el escenario, no podían ocultar su creciente curiosidad. Fue en ese momento cuando Ellery se fijó por primera vez en Brinkerhoff, quien, agachado en el lado opuesto de los bastidores y todavía vestido con sus mallas de escenario, parecía tener la mirada clavada en el rostro del ilusionista. En los ojos de este gigante atlético no había ni rastro de malicia o furia,
solo una atención tensa y concentrada. ¿Qué estaría pasando por la mente de este hombre? Ellery supuso que Gordy probablemente no era consciente de la atenta observación del acróbata. De lo contrario, sus movimientos seguramente no habrían sido tan tranquilos y seguros. La actuación del mago pareció durar una eternidad, con trucos que se sucedían uno tras otro, en los que se utilizaba algún extraño aparato manejado por asistentes ocultos tras el telón. El público estaba completamente absorto en este espectáculo deslumbrante. «Un show muy impresionante», dijo el inspector con un toque de sorpresa en su voz. «No está mal», murmuró Kelly, y una extraña expresión cruzó su rostro. Él tampoco apartaba la vista de lo que ocurría en el escenario. De repente, en el mecanismo bien engrasado del espectáculo, algo falló. Tras completar un truco, Gordy se inclinó ante el público y se dirigió a los bastidores, donde ya lo esperaban los observadores. Sin embargo, los tramoyistas, al parecer, no habían tenido tiempo de prepararse para bajar el telón. La orquesta seguía tocando, y la cabeza del director se movía de un lado a otro con perplejidad, como si intentara entender la causa del contratiempo. El inspector, mostrando su interés profesional, preguntó por la causa de la confusión. Kelly, sin ocultar su irritación, refunfuñó que el mago se había negado a realizar el truco final. No dejó de señalar la perspicacia del señor Quinn al detectar el problema. Luego, dirigiéndose al propio culpable del revuelo, el administrador le exigió bruscamente que terminara la actuación, mientras el público aún mantenía el interés. Gordy parecía haber perdido el color. Su rostro estaba pálido como el de un muerto. No reaccionó a las palabras de Kelly, permaneciendo en su estupor. El público solo podía ver su mejilla pálida y su nuca inmóvil. Ignorando al administrador, como un artista novato, salió al escenario con paso vacilante. Desde el lado opuesto, Brinkerhoff lo observaba fijamente. Esta vez, Gordy notó su mirada y se estremeció involuntariamente como si hubiera recibido una descarga eléctrica. El inspector, como un gorrión alerta, preguntó en voz baja, tratando de entender lo que sucedía. Ellery, sin perder tiempo, levantó los prismáticos para ver mejor la escena. Desde arriba comenzaron a bajar un trapecio, una simple barra de acero suspendida de dos delgados cables. Junto con el trapecio, descendía una cuerda amarilla que parecía completamente nueva. El mago se movía con extrema lentitud. Cada uno de sus movimientos era medido. El público, conteniendo la respiración, seguía la escena. Incluso la música que normalmente acompañaba la actuación se había silenciado. Al atrapar la cuerda, Gordy comenzó a hacer algo con ella. Su espalda ocultaba las manipulaciones a los espectadores. Luego se giró, y se pudo ver que su mano izquierda estaba atada a la cuerda amarilla, con un nudo complejo e increíble. Tomando el otro extremo de la cuerda, el mago dio un ligero salto, se agarró al trapecio que se balanceaba, lo detuvo a la altura del pecho y volvió a dar la espalda al público. Cuando se giró de nuevo, todos vieron que el otro extremo de la cuerda estaba atado con el mismo nudo a la barra de acero del trapecio. Alzando la mano como un director de orquesta, Gordy dio una señal, e inmediatamente resonó un redoble de tambor, llenando la sala de una tensa expectación. El trapecio, como obedeciendo a una fuerza invisible, comenzó su inexorable ascenso. Un corto tramo de cuerda, de no más de 1,5 metros, unía al artista con la estructura. El cuerpo flexible del ilusionista, como pegado a la barra, seguía dócilmente el movimiento del trapecio hacia arriba. El mecanismo se detuvo, dejando el trapecio a una altura de 2 metros del escenario. Ellery, sin apartar la vista, observaba la escena a través de los prismáticos, mientras Brinkerhoff, conteniendo la respiración, se agachaba como si se preparara para saltar. Gordy, como para demostrar la fiabilidad de las ataduras,
comenzó a balancearse enérgicamente en el aire, dando a entender que ni siquiera el peso de su cuerpo extendido podía aflojar los nudos, sino que solo los apretaba aún más. «Un buen truco», murmuró Kelly, evaluando la habilidad del artista. «En un momento, el trapecio bajará, y luego, solo 8 segundos después, volverá a subir, y Gordy regresará triunfalmente al escenario, dejando la cuerda en el suelo como atrezo innecesario. ¿Todo listo?». Se oyó la voz ahogada de Gordy, como si viniera de otro mundo. En ese mismo instante, Ellery, dirigiéndose a Kelly, ordenó: «Baje el telón inmediatamente. Dé la señal a los tramoyistas en las galerías. ¡Actúe!». Kelly, sin perder un segundo, gritó algo ininteligible, y un instante después, el pesado telón, como por arte de magia, cayó, aislando el escenario del público. La audiencia, congelada de asombro, interpretó lo sucedido como parte de un espectáculo cuidadosamente planeado. Gordy, como una fiera enjaulada, comenzó a retorcerse desesperadamente, intentando alcanzar con su mano libre el trapecio que se le escapaba, pero todos sus esfuerzos fueron en vano. Ellery, como un rayo, irrumpió en la zona de bastidores, oculta a los ojos del público por el grueso telón. Su voz, llena de desesperación, resonó hacia lo alto. «Bajen el trapecio». Gesticulaba enérgicamente, tratando de llamar la atención de un tramoyista que se encontraba bajo la cúpula del circo. «Gordy, ni un paso». La estructura metálica se desplomó con un estruendo ensordecedor. Gordy, perdiendo el equilibrio, aterrizó pesadamente en el escenario. Ellery, sin perder un segundo, corrió hacia él y cortó rápidamente con un cuchillo la cuerda que sujetaba el trapecio. Un trozo de cuerda, como un siniestro recordatorio, quedó colgando de la barra. «¿Puede levantarse?», articuló Ellery con dificultad, sin aliento por la tensión. «Necesito examinar detenidamente este nudo, señor Gordy». En un abrir y cerrar de ojos, una densa multitud se formó alrededor de Ellery y el mago derribado. Gordy parecía incapaz de levantarse. Estaba sentado en el suelo. Sus labios se movían sin emitir sonido, y en sus ojos se reflejaba un terror genuino. A su lado estaban Brinkerhoff, Crosby, el pintoresco marinero, Sam, el sargento Belly, Kelly y Breckman. El inspector estudiaba sin descanso el nudo atado al trapecio. Luego sacó de su bolsillo el raído trozo de cuerda sucia con el que se había encontrado el cuerpo de Mira Brinkerhoff, y comparó el nudo de ésta con el de la barra de acero. La similitud era asombrosa. Los nudos eran idénticos. «Bueno, Gordy», dijo el inspector con voz cansada, «creo que todo está bastante claro. Levántese. Queda arrestado bajo la acusación de asesinato». De repente, como una flecha disparada de un arco, la figura de Brinkerhoff se abalanzó sobre el hombre postrado en el suelo. Sus poderosas manos se aferraron a su garganta, privando a la víctima de la capacidad de respirar. Solo gracias al esfuerzo combinado del cowboy, el sargento Belly y el administrador lograron apartar al acróbata enfurecido del mago que se asfixiaba, quien se llevaba las manos convulsivamente a la garganta malherida. «Juro que no tengo nada que ver», graznó, intentando recuperar el aliento. «Sí, Mira y yo teníamos algo. Sentía algo por ella. Pero, ¿qué sentido tenía quitarle la vida?» «¡Ah, miserable!», rugió Atlas, cuyo pecho subía y bajaba pesadamente por las emociones que lo embargaban. El sargento Belly, sin perder tiempo, agarró bruscamente a Gordy por el cuello, dando a entender que la conversación había terminado. «Disculpe, señor Gordy», dijo Ellery de repente, rompiendo el tenso silencio. «Por supuesto, usted no cometió este crimen». Se hizo un silencio en el aire, roto solo por las voces apagadas que llegaban de detrás del grueso telón. En la pantalla continuaba la acción de otra película. «No, claro que no fue él», murmuró Brinkerhoff, como volviendo en sí. «Pero, ¿y los nudos, Ellery?».
preguntó el inspector con perplejidad, tratando de entender el razonamiento de su colega. Los nudos, esa es toda la cuestión, dijo Ellery pensativo. Rompiendo las estrictas normas de seguridad contra incendios, encendió un cigarrillo y dio una profunda calada. El ahorcamiento de Mira Brinkerhoff me pareció sospechoso desde el principio. ¿Por qué un criminal recurriría a un método de asesinato tan complicado como la horca, si existían al menos 4 opciones más simples y rápidas que, a diferencia de la horca, no requerían esfuerzos adicionales? Evidentemente, la elección de este método fue deliberada por parte del asesino. Gordy estaba tan asombrado por lo que oía que no pudo contener una expresión de sorpresa, abriendo la boca. El rostro de Kelly, normalmente lleno de vida, parecía de un gris enfermizo por la tensión. Ellery, como un experimentado investigador, volvió al meollo del asunto. ¿Cuál era la razón decisiva? Obviamente, simular un ahorcamiento le proporcionaba al agresor una ventaja especial, inaccesible con otros métodos más sencillos de asesinato. ¿Qué ventaja ofrecía la horca en comparación con una herida de bala, envenenamiento por gas o un golpe con un objeto afilado o contundente? En otras palabras, ¿qué es único de la horca y no es característico de los demás métodos? La respuesta es obvia: el uso de una cuerda. No lo entiendo, exclamó Gordy, desconcertado. Nadie más que yo conocía este nudo. Aprendí la técnica para atarlo por mi cuenta. Se mordió el labio con desesperación, dándose cuenta de que sus palabras podían ser interpretadas en su contra. Ellery recogió su pensamiento. Precisamente ahí radica el punto clave. Los magos expertos, como el famoso Houdini y los hermanos Davenport, llevan su maestría en el atado de nudos a niveles increíbles. Mi nudo es una variación de uno de los que ellos crearon, añadió Gordy, intentando explicar su conexión con este elemento. Por lo tanto, continuó Ellery, si el señor Gordy realmente hubiera planeado quitarle la vida a Mira Brinkerhoff, ¿habría utilizado un nudo tan característico que inmediatamente lo señalaría como el culpable? Por supuesto que no. Solo si estuviera en un estado de completa locura, podría haber atado ese nudo mecánicamente, aunque eso tampoco se puede descartar por completo. Pero, ¿por qué recurrir a la horca cuando tenía a su disposición 4 métodos más sencillos? Ellery le dio una palmada amistosa en la espalda al mago, expresando su apoyo. Por favor, acepte nuestras más sinceras disculpas, Gordy. Es evidente que ha sido víctima de una calumnia por parte de alguien que eligió deliberadamente la horca, y este nudo en particular, para culparlo de un crimen que no cometió. El inspector, en desacuerdo con los argumentos, replicó que el ilusionista insistía en el secreto absoluto de su nudo característico. Si las palabras de Ellery eran ciertas, entonces alguien ajeno había logrado descubrir ese secreto. Ellery, a su vez, admitió esa posibilidad. El mago, levantándose lentamente, se sacudió el polvo de su traje. Brinkerhoff, como hipnotizado, pasaba la mirada de un detective a otro. Gordy confesó que creía que su nudo era un secreto conocido solo por él, pero, dado que repetía el número muchas veces, no descartaba la posibilidad de que el secreto se hubiera revelado accidentalmente. Ellery, sumido en sus pensamientos, constató que la investigación había llegado a un punto muerto. El inspector, irritado por la falta de progreso, agradeció sarcásticamente a su hijo por la ayuda. Al día siguiente, en el despacho de su padre, Ellery confesó su perplejidad ante lo sucedido. De lo único que estaba seguro era de la inocencia de Gordy en el crimen. En su opinión, el asesino entendía perfectamente que el inusual nudo utilizado en el truco atraería la atención sobre la identidad del ilusionista. El inspector, interrumpiendo a su hijo, objetó que muchos tenían motivos para el asesinato. Crosby había sido rechazado por la víctima,
y Gordy le había estado prestando mucha atención en las últimas semanas. Kelly también había mostrado interés en la dama durante actuaciones anteriores. Ellery asintió con tristeza, calificando lo ocurrido como la llamada de la carne. Subrayó que la mujer fallecida era una persona muy atractiva, en torno a la cual se había desarrollado un verdadero drama al estilo de Boccaccio, donde el protagonista era el marido engañado. En ese momento, entró en el despacho un agitado doctor Prutti y, sentándose en una silla, apoyó los pies sobre el escritorio del inspector. ¿Adivinan qué se ha descubierto?, dijo. El inspector, que no se distinguía por su agudeza, respondió con aire sombrío que no se le daban bien esos juegos. Entonces, Prutti dejó a todos boquiabiertos al anunciar que la mujer no había muerto por ahorcamiento. Ambos Quinn quedaron atónitos al oírlo. El doctor, como si disfrutara del efecto producido, explicó que en el momento del ahorcamiento, la mujer ya estaba muerta. Lanzó una mirada a su inseparable puro, como buscando confirmación para sus palabras, y añadió que estaba dispuesto a jurar que decía la verdad. Ellery, incapaz de contener la emoción, se levantó de un salto y sacudió al doctor por el hombro. Exigió que Prutti dejara de ser tan petulante y le dijera de inmediato cuál había sido la causa de la muerte: una bala, gas venenoso, un cuchillo, veneno o las manos de alguien. El doctor Prutti se encogió de hombros y constató que la mujer había sido estrangulada. Según él, no cabía duda alguna, ya que en la delicada piel del cuello habían quedado claras marcas de dedos. Lo único que no se entendía era el motivo del criminal para simular un suicidio por ahorcamiento. Ellery, mostrando un interés genuino, se enderezó bruscamente, sintiendo que se acercaba a la resolución del misterio. «Parece que el caso está tomando un giro muy intrigante», observó. El inspector Quinn, acariciándose el bigote pensativamente, murmuró sobre la extrañeza de lo sucedido. El doctor Prutti, como echando más leña al fuego, continuó. «Señores, ustedes, como profesionales, no es la primera vez que se enfrentan a víctimas de estrangulamiento. Fíjense en la disposición de las marcas de los dedos en sus cuellos». Ellery, frunciendo el ceño, repreguntó. «¿Cómo se ven? No entiendo muy bien su pregunta». Pero de repente, sus ojos brillaron con una luz perspicaz. «Ah, a eso se refiere». Normalmente, las huellas de los dedos apuntan hacia arriba, hacia la barbilla. «Bravo, Ellery», lo elogió Prutti. «Exactamente, pero en este caso, las marcas apuntan hacia abajo». Ellery, asombrado, se quedó en silencio y luego estrechó enérgicamente la mano del doctor. «¡Eureka! Prutti, es usted como un ángel guardián de la lógica. Padre, tenemos que actuar de inmediato». El inspector, mostrando impaciencia, preguntó. «¿Qué pasa? ¿A dónde vas con tanta prisa?» Ellery respondió. «Al Metropol. Tenemos un asunto urgente allí. Si mi reloj no me engaña, llegaremos a tiempo para el comienzo de la función. Le demostraré por qué nuestro criminal no solo evitó usar un arma de fuego, un cuchillo, gas asfixiante o un martillo, sino también por qué necesitó colgar a Mira después de su muerte. Una fatal coincidencia le jugó una mala pasada a Ellery. Cuando finalmente llegaron a las puertas del Metropol, el sol estaba en su cenit y la sesión de cine estaba en pleno apogeo. Sin perder un instante, se dirigieron tras el escenario con la esperanza de encontrar a Kelly. «Necesitamos a alguien con autoridad, o al menos al viejo Perk, el vigilante local», murmuró Ellery, empujando delicadamente a su padre por el sombrío pasillo lateral. «Solo una pregunta que no admite demora». El guardia de servicio, al reconocerlos, los dejó pasar sin problemas. Tras el escenario reinaba la penumbra, y solo encontraron a Brinkerhoff y a su nueva compañera, ensayando absortos su número principal. El hombre de complexión atlética, como un titán de la antigüedad,
colgaba cabeza abajo del trapecio, aferrándose a la barra con sus poderosas piernas, mientras sostenía en la boca una boquilla de goma. Abajo, como una peonza, giraba la joven rubia, que también sostenía el otro extremo de la boquilla en su boca. «¡Ah, Kelly!», exclamó Ellery, al ver al administrador, que apareció como de la nada. «Los demás están aquí, por supuesto», masculló Kelly con la lengua trabada, apenas manteniéndose en pie. Evidentemente, había vuelto a caer en las garras del alcohol. «Llévelos a todos al camerino de Mira. Tenemos poco tiempo. No haga preguntas. Padre, debería habérmelo imaginado yo mismo». El inspector solo hizo un gesto con la mano en respuesta. Kelly, rascándose la barbilla pensativamente, se retiró a toda prisa. Atlas, como un titán fatigado, asintió levemente a modo de saludo y propuso bajar del trapecio para dirigirse juntos a los camerinos. El administrador, con la cabeza gacha, se encaminó en la dirección indicada. El inspector parecía completamente desconcertado. «Pero no entiendo absolutamente nada», balbuceó. Ellery, con la expresión de alguien a quien se le ha revelado una verdad simple, comentó que todo el cuadro del crimen se volvía ridículamente claro una vez que se confirmaban las sospechas iniciales. Le pidió a su padre que no refunfuñara y no estropeara un espectáculo tan interesante. En el camerino de Mira, Ellery, apoyado en el tocador, examinó atentamente la tubería de agua. Se dirigió a todos los presentes con una oferta para que confesaran, subrayando que conocía el nombre del asesino de la pequeña dama. Brinkerhoff, con voz ronca, preguntó quién era esa persona y miró a los presentes con desconcierto. Se hizo el silencio. Ellery suspiró y declaró que lo estaban obligando a rememorar. Recordó su pregunta del día anterior. ¿Por qué habían colgado a Mira Brinkerhoff en lugar de matarla de una de las 4 formas más sencillas? Respondió que la horca permitía usar una cuerda, y por lo tanto, el nudo característico de Gordy, lo que demostraba la inocencia del señor Gordy. Pero había pasado por alto otro detalle importante. La horca, gracias a la cuerda, permitía ocultar el cuello de la víctima. El estrangulamiento podría haberse cometido no solo con una cuerda, sino también con las manos, que dejan marcas. El asesino, tratando de evitar que se descubrieran esas marcas, esperaba que la cuerda apretada las ocultara o incluso las borrara. Fue un error, ya que en un cuerpo muerto es imposible eliminar tales marcas. Por eso, el asesino colgó a Mira cuando ya estaba muerta. La posibilidad de crear el nudo de Gordy y dirigir las sospechas hacia una persona concreta fue la segunda razón para usar la cuerda. El inspector rechazó con indignación la suposición de Ellery, afirmando que identificar al asesino por las huellas dactilares en el cuello de la víctima era una idea absurda, ya que tales marcas no son identificables. Sin embargo, Ellery replicó, señalando la inusual disposición de las huellas: las puntas de los dedos no apuntaban hacia arriba, sino hacia abajo. En el silencio que se hizo, solo se oía la respiración entrecortada de los presentes. Ellery continuó, explicando que el asesino había estrangulado a Mira mientras ésta se encontraba en una posición invertida. Según él, esto podría haber ocurrido en 2 situaciones. O bien Mira colgaba cabeza abajo sobre el asesino, o bien, inesperadamente, Brinkerhoff confesó el crimen, como un mecanismo automático, repitiendo las palabras de su confesión. Un fuego maligno brilló en sus ojos e hizo un movimiento hacia Gordy, llamándolo con una palabra despectiva. Brinkerhoff contó que la víspera le había propuesto a Mira ensayar un nuevo truco por la noche. Después de la segunda función, fue testigo de una escena íntima entre Mira y Gordy tras el escenario y escuchó su conversación. Dominado por la rabia del engaño, decidió matarla, y así lo hizo. Se cubrió el rostro con las manos y rompió a llorar en silencio. La escena dejó a Gordy paralizado de terror. Brinkerhoff
como en un delirio, volvió a hablar de las marcas en el cuello de la víctima, notando su posición invertida. Comprendiendo que eso podría delatarlo, decidió camuflar las pruebas envolviendo el cuello de Mira con una cuerda y atando el nudo como lo hacía Gordy, quien una vez le había mostrado ese nudo a Mira, y ella a él. El acróbata guardó silencio, como si hubiera perdido el habla. «¡Dios mío!», siseó Gordy, como despertando de un trance. «Se me había olvidado por completo». «Llévenselo», ordenó secamente el inspector al oficial de guardia en la entrada. Todo el cuadro del crimen estaba perfectamente claro, explicaba Ellery a su padre mientras tomaban un café. Solo existían dos opciones: o la víctima colgaba cabeza abajo sobre su asesino, o el asesino, como un murciélago, se cernía sobre ella. Y un solo abrazo fuerte de esas manos increíblemente poderosas. Se estremeció involuntariamente. Todas las pruebas apuntaban al acróbata. Y cuando recordé las palabras del propio Brinkerhoff sobre que estaban ensayando un nuevo y vertiginoso truco. Ellery interrumpió su discurso y, sumido en sus pensamientos, encendió un cigarrillo. «Pobre hombre», murmuró el inspector, expresando compasión. «Es más simple que malvado, y ella, por lo visto, recibió su merecido». «¿Acaso se ha vuelto filósofo, inspector?», observó Ellery con una sonrisa irónica. «En este caso, no me interesa el aspecto moral del asunto, sino algo completamente diferente». «¿Le interesa?», repuso el inspector con una sonrisa burlona. «Me parece que está usted bastante satisfecho consigo mismo. Quizás sea así, pero me sorprende sinceramente la total falta de imaginación de nuestros periodistas». El inspector solo suspiró con resignación, anticipando otra dosis de críticas. «¿A qué se refiere exactamente?», preguntó. Ellery dedicó a su interlocutor una sonrisa radiante. Señaló que ninguno de los representantes de la prensa que cubrieron el caso había reparado en la evidente oportunidad de crear un titular llamativo. Al parecer, habían pasado por alto que uno de los implicados se apellidaba Gordy. El inspector, perplejo, frunció el ceño sin entender a dónde quería llegar Ellery. Preguntó qué relación tenía el titular con el fondo del asunto. En respuesta, Ellery exclamó, expresando su extrema sorpresa por el hecho de que los periodistas no se hubieran dado cuenta de que podían presentarlo a él como Alejandro Magno y bautizar toda esta apasionante investigación como el caso del nudo gordiano. Constató con pesar que una metáfora tan brillante y memorable hubiera pasado desapercibida. Fin de la historia. Si te gustó, dale like, suscríbete y cuéntanos en los comentarios qué parte fue tu favorita. Nos vemos en la próxima aventura.